Buenos días, Kiara, Rafa y Esteban y toda la linda audiencia de Inspira en esta mañana. Gusto escucharle, por favor. Explíquenos por qué Cristo advirtió que la oración a Dios es la manera de derrotar la tentación. Sí, es útil poder concientizar a nuestra audiencia de la importancia de la oración. Y no únicamente la oración, sino la oración a Dios, porque una de las controversias más prevalentes en muchas personas es que le dan más culto al rito de la oración que al propósito de la verdadera oración, que es dirigida a una conexión con Dios. Y por eso es que hago la salvedad que la enseñanza de Cristo de cómo gobernar esta experiencia que es perpetua, llamada tentación, tiene que ir dirigida hacia una conexión con Dios, una dependencia en Dios, una experiencia de confianza, porque uno de los episodios que psicológicamente la tentación genera es desamparo, vulnerabilidad, orfandad, y por lo tanto la oración es el vehículo devocional que va a permitir que ese estado emocional que muchas personas les lleva a sucumbir a la tentación pueda entonces gobernar dicho episodio, gerenciar dicha experiencia y poder tener una vida espiritual funcional. Así que en esta hora quiero regalar unos cuantos principios porque va a ser bien importante que usted cultive una devoción, cultive una relación privada e íntima con Dios y, más importante, pueda aprender a gobernar esos episodios de tentación. Así que la Biblia en Mateo 26:41, el mismo Cristo hablando la importancia de poder orar para no caer en tentación. Y advierte lo siguiente: el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Lo cual significa, no importa lo vulnerable, lo débil, lo frágil que usted puede interpretar, sentirse, si usted se da la oportunidad de cultivar esa devoción y depender en Dios, el hombre espiritual, la mujer espiritual que está dentro de usted tiene la capacidad, tiene el potencial de poder gobernar ese episodio de debilidad. Lo cual significa, usted tiene que tener apertura, tiene que estar presto, tiene que estar en la disposición de poder enfrentar estos episodios, porque estos episodios de vulnerabilidad, llamado tentación, nunca van a desaparecer en su vida. Que es lo primero, ¿verdad?, que quiero dejar bien claro, porque algunas personas interpretan que no van a tener tentaciones, no van a experimentar debilidad. Algunos inclusive se frustran, se desilusionan, se desaniman espiritualmente y hasta abandonan su relación con Dios porque operan bajo la impresión de que si tienen una relación correcta con Dios o funcional, se supone que no experimenten tentaciones, se supone que no experimenten luchas. Y lo que quiero dejar bien claro en esta hora es que por más espléndida, por más funcional que seas tu relación con Dios o la espiritualidad que tú profeses, eso jamás cancelará la realidad de tu naturaleza humana. Lo cual significa, va a ser bien importante que toda persona que quiera promover una espiritualidad funcional con Dios aprenda a manejar estos episodios, gobernar estos episodios y no dejarse dominar de estos episodios para que pueda tener una espiritualidad útil y funcional. Así que, lo segundo, otra advertencia que Cristo regaló es la necesidad de estar velando y orando. Cuando habla de velar, es este aviso de que yo tengo que ir desarrollando una conciencia permanente. No es que esté en un estado de alarma, no que esté suspicaz, no que esté paranoico, sino que yo tengo que cultivar una conciencia de cuáles son mis áreas donde soy vulnerable, donde soy inadecuado, donde tal vez no soy competente, donde soy frágil. Porque a mayor conciencia yo tenga de esos episodios y de esos estados donde soy frágil y vulnerable, voy a tener la oportunidad de poder depender más de Dios. No depender de mí, sino depender de la ayuda del Espíritu Santo para que me sustente, para que me fortalezca y, aún más importante, poder gerenciar esos episodios.
El mayor conflicto que algunas personas sufren es que al no tener esa conciencia, al no tener ese conocimiento de lo frágil, lo inadecuado, lo incompetente que somos, están más propensos no solamente a sufrir tentación, sino a ser dominados por la tentación, como Santiago advierte, cuando dice que la tentación no manejada correctamente me lleva a la concupiscencia, o sea, al cometimiento o al sometimiento a esa área de vulnerabilidad, me lleva al pecado y el pecado me lleva a muerte. Así que el creyente o la persona que quiere cultivar una espiritualidad útil tiene que estar muy consciente de este proceso y desarrollar lo que yo llamaría una actitud de humildad, en la cual cuando sufra estos episodios, en vez de ponerse una máscara religiosa, presumir que nada está ocurriendo o instigar una actitud de soberbia, orgullo o resistencia, desarrolle una actitud en la cual desarrolle dependencia, desarrolle una actitud humilde y por ende a través de la oración de dependencia en el auxilio divino, es lo primero, y segundo, de que yo puedo ser mi peor enemigo sin darme cuenta. El yo poder desarrollar esta gerencia de estas pasiones es lo que me va a ayudar a no sucumbir a la conducta pecaminosa y que yo pueda sucumbir a conductas destructivas, aunque profeso una relación espiritual con Dios. Y fíjese, doctor, cuando estamos viviendo todas estas cosas y aún sabiéndolas, puedo ver que en muchas ocasiones, porque, oye, lo viví hasta que intencionalmente uno se da cara con la realidad de la oración, el hecho de que a veces sabiendo no oramos. ¿Por qué eso pasa? Porque es como dice la Escritura y como decía Pablo, eso que quiero hacer no hago. Y eso que hago es lo que no quiero hacer. Entonces, esa lucha frontal, sé que a veces es más, no es tan solo la tentación, es como que piso y no arranco. Que cuando me veo en esa situación, ¿verdad? Y podemos estar en ese estado, ¿qué tenemos que hacer para romper con eso? Porque quizás pensemos que no es una tentación. Muy buena pregunta, Kiara. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de comprender y aceptar de que la oración y el efecto, de verdad, saludable que tiene la oración, que vuelvo y repito, no es la oración como ritualismo, sino poder conectar con la presencia de Dios. O sea, ese episodio de comunicación con Dios produce lo que se llama una revelación. Por eso tú vas a ver que en los pasajes de la Escritura Cristo continuamente asocia los momentos de oración con momentos de iluminación. Si, por ejemplo, vas a orar y te acuerdas que tienes una deuda con tu hermano, deja tu ofrenda primero y reconcíliate con tu hermano. Si te das cuenta, la misma Biblia está advirtiendo. La misma Biblia advierte que cuando uno está cultivando ese devocional, uno de los beneficios es que tienes mayor revelación, tienes mayor estado de conciencia. Dios te puede iluminar, el Espíritu Santo te puede hablar, estás más sensible a la voz del Espíritu, lo cual te lleva a ir poniendo en orden o gerenciando gobierno en tus controversias internas. Así que, contestando tu pregunta, la oración y la conexión con Dios no es parte de nuestra naturaleza. Es parte de la nueva naturaleza divina que tenemos que cultivar, tenemos que promover, tenemos que construir hasta que esa madurez espiritual se va formando en nosotros, entonces se convierte en un estilo de vida. Pero no es una experiencia que es autóctona o fija en nosotros. Por eso es que tú vas a encontrar que personas con luchas, batallas, controversias, aún con el agua hasta el cuello, no recurren a la conexión con Dios porque no han cultivado esa cultura, esa naturaleza divina que está vigente, está activa en ellos, pero no es parte de su estilo de vida. Por eso es que Cristo advertía, el espíritu siempre va a estar presto, pero la naturaleza de la carne es hacia la debilidad, es hacia la parálisis, es hacia la resistencia. Y es por eso que algunas personas tienen que aprender a cultivar esta destreza, cultivar esta cultura, cultivar esta relación para que puedan ir viendo los frutos y viendo, ¿verdad?, el beneficio de poder entonces resistir la tentación, porque te va a llevar a esa promesa de la vida abundante que Cristo prometió.
espectacular. Maravilloso. Doctor, me encanta y creo que es muy real. Tenemos los dos extremos, esa área donde a veces no ni pensamos en orar porque no hemos cultivado esa disciplina y esa conexión. Pero si es una línea fina, porque el otro lado es que hasta se hace adoración en la relación, pero no hay conexión con el Espíritu Santo, no hay esa... Porque es una oración por ponchar. Exactamente, muy bien. Es una oración por ponchar, es una oración de ritual, como acaba de decir el doctor. Me encanta eso, porque al hacerlo un hábito, y es lo que la gente aquí creo que tiene que autoanalizarse, todos nosotros, ¿lo estamos haciendo en el proceso del hábito o estamos conscientes de conectar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Estamos alimentando esa área esa área espiritual y esa madurez para poder enfrentar las diferentes tentaciones. Ahora bien, doctor, ¿cuál es ese proceso? Que parte de eso ya usted lo explicó. La oración conecta o no conecta, debo decir, separa o nos aleja de esa tentación. Ese proceso, ¿cómo lo hacemos y cómo podemos describirla? Muy bien, excelente pregunta, Esteban. Como estaba previamente notificando, este es el conflicto que observo que mucha gente sufre. Profesan fe, pero esa fe no es dirigida a Dios. Hay gente que tiene fe en la fe. Hay gente que tiene fe en una actitud positiva. La Biblia en ningún momento habla de actitudes positivas o mente positiva. Habla de tener fe en Dios, porque si yo tengo fe en la fe, sigue siendo una transacción individualista conmigo mismo, no una de dependencia y de socorro divino. Sí. La misma controversia ocurre en la oración. Hay gente que ora por orar, por el ritualismo, porque es lo correcto, porque es lo que le han enseñado. Pero la Biblia lo que me educa es orar a Dios, o sea, hacer un grito de auxilio divino. Lo mismo ocurre con la lectura de la palabra. Hay personas que leen la palabra, pero la palabra no tiene un impacto porque no se acercan a esa lectura, a esa devocional con un espíritu enseñable. O sea, en otras palabras, leer la palabra de Dios tiene que producir lo que se llama revelación, si no es letra muerta. ¿Cuál es, verdad, la conciencia que quiero generar? Si yo no involucro a Dios en la transacción de manera consciente, lo que estoy haciendo es un ritualismo que no va a producir el fruto espiritual que ando buscando, y de ahí es la frustración que tanta gente tiene actualmente, y por eso no oran, contestando la pregunta de Kiara, por eso no meditan en la palabra, porque no dan oportunidad que Dios les revele, pero aún más importante, que es la motivación. La Escritura lo que advierte es que Dios será hallado, será encontrado, si lo busco, y lo busco de todo corazón. Bingo. Así que no es que Dios no te esté respondiendo, no es que a Dios no le interese ayudarte, es que la motivación de tu acercamiento es la que está en controversia. Y es por eso que estoy exhortando a la audiencia a que cuando se acerque a Dios, se acerque con la motivación correcta, porque el Espíritu Santo, parte de esa apertura a la revelación, es medir las intenciones del corazón. Por último, doctor, y ya sé que el tiempo se nos está terminando, ¿cómo conectamos con el dominio propio en ese aspecto? Una de las promesas, ¿verdad?, en Santiago 1:12 es aprender a soportar la tentación. Así que para poder desarrollar el dominio propio, contestando tu pregunta, el primer ejercicio es aprender a soportar la tentación. Soportar la tentación significa que no te desalientes, no te frustres, no te escandalices cuando tengas malos pensamientos, apetitos morbosos, hay intenciones en tu corazón bien pecaminosas, inclusive te encuentres en tendencias que van en contra de tus valores, porque vuelvo y advierto, solamente estás evidenciando y experimentando lo que es tu naturaleza humana. Ahora bien, dominio propio significa
que aunque sigo sufriendo estas pasiones horribles, estas pasiones desordenadas, estoy aprendiendo a gerenciarlas. Gerenciarlas significa que aunque las sufro, no me gobiernan. Aunque las experimento, no me controlan. Aún en mi experiencia personal, que llevo algún tiempo, ¿verdad?, caminando en el Señor, hasta el día de hoy tengo malos pensamientos, hasta el día de hoy tengo malas tendencias, hasta el día de hoy tengo luchas con la carne, luchas con el pecado, luchas con la tentación. ¿Y cuál es la diferencia desde mi primer día de conocimiento de quién es Dios al día de hoy, que es mi madurez? Que ya la tentación o el pecado no me gobierna como me gobernaba en un principio. Al usted lograr ese ejercicio, que contestando tu pregunta de dominio propio, da testimonio de que la espiritualidad que estamos cultivando es una espiritualidad funcional, porque en ningún momento Dios prometió erradicar tu naturaleza humana. La promesa es, vas a aprender a gobernarla andando en el Espíritu. Qué brutal.